Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Mevorak, reposo y paz desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderek, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara Urbina. Hoy estamos estudiando la parashá número 34, la parashá Bamidbar, que significa en el desierto, en una estepa o en tierra de pastizales. Esta porción de la Torá se encuentra en Números 1:1 al capítulo 4, capítulo 4, versículo 20. Números capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20. Entonces, en esta semana, amados hermanos, hemos tenido varios acontecimientos y celebraciones proféticas en nuestro pueblo Israel, sumamente importantes, sumamente trascendentes, sumamente proféticas, y es número 1, la ascensión de Yeshua HaMashiach. Es decir, llegamos al conteo número 40 del Omer. Recordemos que se nos ordena contar 7 semanas o 49 días o 50 días hasta el día 50, que es el día de Shavuot. Entonces, hace 2 días estuvimos en el conteo del día número 40. Y este día 40 precisamente es el que se cumple en la ascensión de Yeshua HaMashiach. Es decir, nosotros todos sabemos que Yeshua resucitó y apareció resucitado a sus discípulos durante los primeros 40 días del conteo del Omer. Y esta asociación del conteo del Omer, pues tiene que ver con otro cumplimiento también profético dentro del ámbito, dentro del plano, dentro de las celebraciones, dentro de la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y es la celebración de Yom Yerushalayim, o del día de Jerusalén, porque Yom Yerushalayim acontece en el contexto de la celebración de la ascensión de Yeshua HaMashiach. Entonces, no es solo la celebración de Yom Yerushalayim, sino también la celebración de la ascensión de Yeshua HaMashiach, cuando Yeshua HaMashiach subió al cielo, y que también es parte importante de la redención del Mashiach, el hecho de que él haya subido al cielo, el hecho de que ahora él funja como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, a como lo detalla la carta o el libro a los hebreos. Entonces tenemos la celebración de Yom Yerushalayim, y en ese contexto también tenemos las últimas palabras de Yeshua HaMashiach antes de ascender al cielo, antes de subir al cielo, y él hace mención del poder del Ruach HaKodesh, del poder del Espíritu Santo, de recibir el poder del Espíritu Santo. Y les dice a sus discípulos: no se vayan de Yerushalayim, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén.
hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces, amados hermanos, son datos tan, pero tan importantes para los creyentes en Yeshua. Y estamos haciendo énfasis de 3 acontecimientos. Muchas veces solo se habla del poder del Espíritu Santo, pero se omite la base histórica del Yom Yerushalayim o del día de Jerusalén. ¿Por qué es importante Jerusalén? ¿Por qué es importante el Yom Yerushalayim? Porque es importante, como nos habla esta parashá, cómo estaban organizadas y dispuestas, parashá Bamidbar, cómo estaba organizada y dispuesta las tribus de Israel alrededor del Mishkan, del tabernáculo. Y recordemos que mientras nuestro pueblo Israel anduvo en el desierto, el tabernáculo siempre estuvo con ellos. Pero cuando nuestro pueblo Israel entró a la tierra prometida y se cumplieron las profecías y Dios levantó a David, al rey David, su siervo, y estableció su capital de Hebrón, estableció su capital en Yerushalayim, en Jerusalén. Estamos hablando más de 3000 años de que el rey David trasladó la capital de Hebrón a Yerushalayim. Reitero, estamos hablando más de 3000 años de antigüedad. Entonces, de su hijo Shlomo, el hijo del rey David, Salomón, construye un templo para Adonai. Construye el primer templo para Adonai. Ya Adonai había dicho en su Torah: en el lugar donde yo escogiere para poner allí mi nombre. Y recordemos que esto viene desde el tiempo de Abraham Avinu, de Abraham nuestro padre, en Bereshit, en Génesis capítulo 22, cuando Yahvé le ordena a Abraham Avinu, a Abraham nuestro padre, que sacrifique a su hijo Isaac. Cuando Abraham Avinu está dispuesto para sacrificar a su hijo Isaac, y este capítulo está lleno de sombras proféticas sobre la muerte de Yeshua, ya lo hemos estudiado cuando ha correspondido a la parashá. Entonces, amados hermanos, Isaac iba a ser ofrecido en el monte Moriah. Y el monte Moriah es donde está el monte del templo. Y es donde estuvo construido el primero y segundo templo. El primer templo de la época de Shlomo, de Salomón, y el segundo templo de la época de Herodes, que es el templo que Yeshua visitó, el templo que estaba en pie en los tiempos de Yeshua HaMashiach. Entonces, Jerusalén es la ciudad que Adonai escoge para poner allí su nombre. Y Jerusalén, tal como lo dijo Yeshua HaMashiach en Mateo 5:35.
ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Aquí Jesús está hablando acerca de los juramentos, pero lo que él está enseñando es que no se debe hacer juramentos ni por las cosas sagradas del Eterno. Entonces dice, no juréis ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Sí existen los juramentos, pero lo que Jesús está enseñando es no jurar por las cosas sagradas. Pero ese es tema para otra enseñanza. Ok. Siguiendo el hilo de la enseñanza, dice Yeshua, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Debido a la teología del reemplazo, por 17, 18 siglos, lamentablemente hay una gran cantidad de creyentes que están desconectados de la realidad de Jerusalén, El pueblo judío, no obstante, ha amado a Jerusalén siempre. Porque Jerusalén, palabras de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Leemos del versículo 1 en adelante. En el primer tratado, Teófilo, o amado de Elohim, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, a los apóstoles, al Shaliachim que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. En el conteo del Homer, eso fue hace 2 días. Hace 2 días fue el conteo número 40 del conteo del Homer. Entonces, puede surgir la pregunta, ¿por qué Adonai nos mandó a contar entre la semana de Pesach, entre el Shabbat semanal, intermedio de Pesach, y Shavuot? ¿Por qué nos mandó a contar? ¿Por qué este número 40? Y recordamos los 40 años en el desierto, y recordamos a Moshe también, que está asociado con el número 40, y recordamos también el ayuno de Yeshua antes de iniciar su ministerio, que fue de 40 días, y así sucesivamente, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim, del Malhut Hashamayim, del reino de Elohim. Ese Malhut
Hashamayim es el reino de Elohim en hebreo. ¿Cuál es el contexto del Malhut Hashamayim? ¿Cuál es el contexto del reino de los cielos? En el pensamiento judío del primer siglo, en la época de Yeshua HaMashiach, porque siempre que leemos los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas apostólicas, tenemos que irnos al contexto del judaísmo del primer siglo, no interpretarlo con la mente del 2024, que no es 2024 tampoco. Sino estudiarlo en el contexto del judaísmo del primer siglo. Entonces, dice que Yeshua presentó pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos. El reino de los cielos, cuyo rey es el Dios de Israel y cuya instrucción, cuyos reglamentos, ordenanzas, normas, regulaciones, mandamientos, constitución es la Torá de Elohim. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Yohanan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Leo el 5 nuevamente. Porque Yohanan, Juan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, dentro de no muchos días. Aquí viene la pregunta, usted la contesta en su corazón. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh? Que fue la última recomendación, la última ordenanza de Yeshua antes de subir al cielo. Les digo, no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, las cuales dijo: oísteis de mí, porque ya había sido prometido, él ya lo había prometido anteriormente. Porque Yohanan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. ¿Por qué? Faltaban solamente 10 días para que se diera el derramamiento del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Es lo que todos conocemos en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos los unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Cuál casa? El Beit Hamikdash, es decir, el templo de Jerusalén. Porque en hebreo, al templo, la palabra templo en hebreo es Beit Hamikdash, es decir, la casa de la santidad. Ese es el templo. Los 120 estaban en el templo y precisamente estaban en el pórtico de Salomón. Para los que siguen el WhatsApp y vieron ahí las diapositivas, se ubican que era frente a la entrada principal del templo, donde estaba la columnata de Salomón. Ese era el lugar predilecto de los primeros discípulos de Yeshua. Recordemos que los 4 lados
del templo estaban rodeados de columnas. Pero el espacio que estaba frente a la entrada principal del templo, conocido como el pórtico de Salomón, o la columnata de Salomón, eran grandes columnas, amados hermanos, y en este gran espacio allí estaban reunidos los discípulos, porque la idea que se ha enseñado era en una casa pequeña, y que ahí llegaron los 3000 cuando se hizo el estruendo y cayó el fuego del Ruach HaKodesh, pero ese fuego ya había caído. Anteriormente ese fuego ya había caído en Shemot, en Éxodo capítulo 19, cuando Yahvé entregó su Torah. Cuando Yahvé entregó la Torah, cuando Yahvé entregó los mandamientos, el fuego ya había caído sobre el monte Sinaí. Pero la experiencia del Brit Hadashah, del nuevo pacto, es que el fuego ya no cayó sobre el monte Sinaí. El fuego ya no cayó sobre el lugar santísimo. El fuego cayó sobre los creyentes. El fuego cayó sobre los discípulos de Yeshua. Porque si tú eres seguidor de Yeshua, tienes al Espíritu de Yeshua dentro de ti. Tienes al fuego del Espíritu Santo dentro de ti. Tienes la presencia del Dios de Israel dentro de ti. Y tienes los mandamientos de la Torah, esos mandamientos que fueron hablados, que Dios, que Adonai, que Yahvé los habló en Éxodo 20, están inscritos en tu corazón. Y están inscritos no con tinta, están inscritos con fuego, con el fuego del Ruach HaKodesh. Y lo que Yeshua le está diciendo a sus discípulos antes de ascender al cielo es: quédense en Jerusalén para que reciban el poder y me sean testigos. Para que este poder que van a recibir, ustedes lo transmitan. Primeramente en Jerusalén, en Jerusalén, en Yehudá, en Judea, en Shomrón, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mire qué avivamiento más poderoso, amados hermanos. Nosotros que estamos sentaditos aquí somos producto del avivamiento que Yeshua profetizó en Hechos capítulo 1. 2000 años después, el fuego no se ha apagado. El fuego sigue encendido. El fuego sigue encendido. El fuego sigue encendido. Aleluya. Y el avivamiento judío mesiánico del tiempo final, de los últimos tiempos, este último avivamiento judío mesiánico comenzó en 1967. Justamente el 7 de junio, el 28 de Iyar de 1967, el mismo día que Yerushalayim regresó a manos judías. Ese mismo día, este avivamiento judío mesiánico tomó fuerza, potencia, visibilidad a escala mundial. Así como en el libro de los Hechos, lo que leemos es un avivamiento mesiánico, amados hermanos, es un avivamiento judío mesiánico. En Hechos capítulo 2 y todo lo que vemos luego escrito en el libro de los Hechos, eso es un avivamiento judío mesiánico. Y qué interesante que el avivamiento judío mesiánico del que usted y yo somos parte hoy, cobró relevancia el mismo día que Jerusalén regresó a manos judías.
en la guerra de los 6 días. Fecha grecorromana 7 de junio, fecha de hebrea 28 de Iyar. Y otro dato, el avivamiento judío mesiánico, este avivamiento judío mesiánico nació dentro del mover pentecostal del Ruach HaKodesh, pentecostal o carismático, como usted le quiera llamar. Carismático porque es de carisma y de los dones y del fluir de la presencia del Ruach HaKodesh. Es decir, estamos diciendo que los judíos mesiánicos de la década del 60 creían en el mover del Espíritu Santo, creían en el hablar en lenguas, creían en los dones del Espíritu Santo. El hecho que hoy veamos las danzas mesiánicas, no solo dentro de las sinagogas mesiánicas. ¿Usted se ha fijado que ahora dentro de las iglesias evangélicas o protestantes hay danzas mesiánicas? Hay trajes de danzas, hay grupos de danzas, hay panderos, se suena el shofar. Eso es producto del avivamiento judío mesiánico. Antes de 1967, eso no se miraba en las iglesias. La danza davídica, la danza mesiánica, en las congregaciones de cualquier denominación es producto del avivamiento judío mesiánico. Entonces, estamos hablando de judíos en la década del 60 que hablaban hebreo, pero también hablaban en lenguas. Estamos hablando de judíos en la década del 60 que enseñaban la Torá, pero también se movían en el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Así nació el avivamiento judío mesiánico de este tiempo final, del que usted y yo somos parte. Nació con poder, nació con potencia, nació con gloria, nació con unción, nació con el respaldo del Ruach HaKodesh, nació con el respaldo del Espíritu Santo. Esto es poder y potencia, amados hermanos. Y mire cómo todos estos eventos están asociados uno del otro. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora nos vamos a ir a Lucas, capítulo 21. Versículo 24. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Qué está profetizando Yeshua aquí? La diáspora del pueblo judío. El pueblo judío fue dispersado en todas las naciones de la tierra. Pero de todas las naciones de la tierra,
el pueblo judío ha venido siendo recogido, aunque siempre hubieron judíos en la tierra de Israel, siempre, durante estos 2000 años, y después de la destrucción del templo en el año 70 y la última revuelta judía en el año 135 de nuestra era, siempre hubo judíos en la tierra de Israel. Y no solo judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, creyentes en Yeshua. Cuando se dio la restauración de Israel el 14 de mayo de 1948, ahí habían judíos mesiánicos en la tierra de Israel. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Porque a veces pareciera como que los judíos mesiánicos fuera como una fantasía. No. Cuando Israel fue restablecido en el 14 de mayo de 1948, ahí habían judíos mesiánicos, habían judíos creyentes en Yeshua, HaMashiach, como Adonai y Mashiach. Amén. Porque la fe judía mesiánica, la fe judía auténtica, la fe judía mesiánica, que nadie le meta cuentos, la fe auténtica judía mesiánica es la emuná, es la fe de que Yeshua es Adonai, de que Yeshua es Elohim, de que Yeshua es Yahvé. La auténtica fe mesiánica, el auténtico judío mesiánico cree que Yahvé es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es Ejad, que es uno y que es una unidad, porque Ejad significa uno, Ejad significa uno y significa unidad. Es decir, Adonai, Yahvé, se manifiesta como Padre, como Hijo, como Ruach HaKodesh. Esa es la auténtica fe mesiánica. Eso es lo que los judíos mesiánicos hemos creído a lo largo de la historia. Eso es lo que la mayoría de asociaciones judías mesiánicas a nivel mundial creen hasta el día de hoy. Y estamos hablando de asociaciones históricas de judíos mesiánicos. Eso es lo que las asociaciones históricas judías mesiánicas creen y profesan. Entonces, en Lucas, en Lucas 21-24, Yeshua profetiza la diáspora judía. Dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y en Centroamérica también. También en Centroamérica. Y en Latinoamérica también. También en Latinoamérica. Y en Hispanoamérica, como usted quiera llamarle. En Latinoamérica, Hispanoamérica, como usted quiera llamarle. 1492, decreto de expulsión de parte de los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Los judíos debían abandonar España, o separarse. Entonces hay millones de descendientes de judíos sefarditas en Latinoamérica. Que son católicos, mormones, testigos de Jehová, de todo. Pero aquí la palabra profética más segura dice que esos judíos que se perdieron
Adonai los va a encontrar. Aleluya. Solo un amén, dos amén, tres amén, pero no importa, porque la palabra profética dice que Yahvé los va a encontrar. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Entonces dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces después de los romanos, de Occidente, después tenemos a los romanos de Oriente, al Imperio Bizantino. Jerusalén estuvo en manos del Imperio Bizantino. Después pasamano entre imperios de origen árabe y también en manos de los cruzados, Edad Media. Después con el Imperio Otomano. Después con el protectorado de Gran Bretaña, principios del siglo XX. Después, de 1948 a 1967, en manos de Jordania. Y en la Guerra de los 6 días, Jerusalén, después de más de 2000 años, Jerusalén regresa a manos judías. Pero aquí está es la profecía que estamos leyendo. ¿Y eso Yeshua lo profetizó? Sí, Yeshua lo profetizó. ¿Eso el Mesías lo profetizó? Sí, el Mesías lo profetizó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lo vuelvo a leer. Lucas 21-24, la parte final del versículo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Días son estos de Elías, declara palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año de Adonai. Desde el cielo llegó, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Qué estamos diciendo, amados hermanos, con todo esto? El judaísmo mesiánico no es una religión muerta. El judaísmo mesiánico es el último y gran avivamiento que está visitando esta tierra antes del regreso de Yeshua HaMashiach. Es una señal de las tantas señales que hay y que se han cumplido de que Yeshua regresa. Aleluya. Porque si usted se fija en el versículo siguiente, Mateo
Lucas 21-25, después que dice de Jerusalén, después que Yeshua profetiza de Jerusalén, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ya hemos estudiado los eclipses, el ordenamiento celestial de las constelaciones, en las fechas importantes de la Torá, en las fechas de las solemnidades de Levítico 23, y que vienen a ser señales de la venida de Yeshua HaMashiach. Y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar. Tenemos maremotos en diferentes lugares de la tierra. En esta semana en Indonesia, la fuerza de las olas, el bramido del mar, ahí están los videos, esta misma semana en Indonesia, el mar se retrajo y luego regresó con fuerza. Las olas golpeando e introduciéndose muchos metros en la tierra. Y esto no es la primera vez que acontece. Si usted busca los datos y las estadísticas, desde el 7 de junio de 1967, cómo comienzan a cumplirse los principios de dolores. Es que se van a cumplir los principios de dolores. No, los principios de dolores iniciaron el 7 de junio de 1967. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, ¿cuál es el mensaje de que Jerusalén regresó a sus verdaderos dueños, a manos judías, el 7 de junio de 1967, y que el movimiento o el avivamiento judío mesiánico también haya cobrado importancia y relevancia en la palestra mundial? ¿Qué señal? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuál es el cumplimiento profético? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Hay poder en las buenas noticias de Yeshua, hermanos? Hay poder en las buenas noticias de Yeshua. ¿Hay poder en el mensaje del Evangelio de Yeshua? Hay poder. Porque este es un mensaje de poder. Porque al que se predica es al que se levantó de los muertos al tercer día. Al que se predica es al que venció la muerte. Al que se predica es al que venció la tumba. Al que se predica es al que venció las tinieblas. Por lo tanto, este es un mensaje de poder. ¿Cuántos están listos para recibir a Yeshua HaMashiach? Y no solo le hago la pregunta a la audiencia, sino también a los que están siguiendo este mensaje por las redes sociales.
¿Cómo se está preparando la novia para recibir al Mesías? Porque Yeshua viene. Y está mucho más cerca que cuando creímos. La tierra adolece, la tierra languidece, la tierra gime, con dolores de parto, esperando el regreso de su rey. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos ser sabios y entendidos de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos que nos tocó vivir. Salmo 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Vimos que Yeshua se refería a Jerusalén, como la ciudad del gran rey. Y anteriormente dijimos que hubo una desconexión de la ciudad de Jerusalén, de la mayoría de creyentes de origen gentil. Pero como todas las cosas están siendo restauradas, Adonai nos está ordenando poner nuestros ojos en Sión. Adonai nos está ordenando poner nuestra mirada en Sión y en los acontecimientos finales, en los acontecimientos críticos. Esta es palabra profética, hermanos. Esta es palabra profética. Lo dijo Yeshua en Lucas 21:24. Y estamos viendo que esa palabra no cayó a tierra. Esa palabra se cumplió. Entonces el hecho de que hoy haya una gran cantidad de judíos en Jerusalén, incluyendo judíos ortodoxos, es resultado del cumplimiento de la profecía de Yeshua en Lucas 21:24. Porque el que lo dijo fue Yeshua, el que lo profetizó fue Yeshua, y el que lo cumplió fue Yeshua. Nuestra emuná, nuestra fe, comenzó en Jerusalén. Ahí subía nuestro rabino, nuestro maestro, subía al templo. Dice que Yeshua iba a las solemnidades de su padre, en Levítico 23. Iba al templo. Y a veces como que en círculos cristianos se trata de evadir este hecho de que Yeshua iba al templo, de que los discípulos iban al templo, de que el Ruach HaKodesh
descendió sobre los 120 en el templo. Aleluya. Esto es poderoso, amados hermanos. El Ruach HaKodesh descendió sobre los 120 en el templo de Jerusalén. Esto es una realidad. Es decir, fue el epicentro, y es el epicentro de las noticias, de las buenas noticias, del Evangelio, hecho en Sión, hecho en Jerusalén, para todas las naciones de la tierra. Y esto que estamos hablando aquí, no crea que solamente aquí se está hablando. Se está hablando en todos los continentes de la tierra. Hasta en la India hay judíos mesiánicos. En África hay judíos mesiánicos. Porque Yeshua viene, amados hermanos. Y Yeshua está preparando a su pueblo para su regreso. En Mateo 24, que es paralelo a lo que Yeshua dice en Lucas 21, Mateo 24 del 1 al 3, cuando Yeshua salió del Beit Hamikdash. ¿De dónde? Del templo. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Se cumplió esta profecía, hermanos? ¿Hay templo en Jerusalén? No hay templo en Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. ¿Quién la dijo? ¿Quién profetizó? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuántos quieren saber cuándo será la venida de Yeshua? Qué bajito ese amén. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pero estamos hablando ya de las señales, hermanos. Estamos hablando que somos la generación que vimos a la higuera reverdecer. Aquí lo dice Yeshua en Mateo 24. De la higuera aprender la parábola. Mateo 24, 32. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora la pregunta es, ¿y la higuera ya reverdeció, hermanos? ¿Y la higuera ya reverdeció? La higuera ya reverdeció. Pero la higuera no estaba completa sin Jerusalén.
porque Jerusalén es el corazón de la higuera. Y Jerusalén fue reunificada el 7 de junio de 1967. Es que Yeshua no viene ahorita, viene dentro de 100 años, dentro de 200, dentro de 300, 400, dentro de 500. ¿Qué? ¿Años o décadas o siglos o milenios? Yeshua vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. Si estamos aquí, hermanos, es porque estamos anunciando que Yeshua viene. No hay otra razón. El hecho de que usted esté aquí es porque estamos anunciando proféticamente el regreso de Yeshua. Y que tenemos la certeza de que cuando Yeshua regrese, Él aparezca en las nubes. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, con gran poder y gran gloria. Seremos arrebatados cuando escuchemos el shofar y Él envía a su malajim y reúna a sus escogidos de los 4 extremos del cielo y nos encontremos con Yeshua en el aire, porque la palabra dice que nos vamos a encontrar con Yeshua. El encuentro va a ser en el aire. Lo dice la Torá, lo dicen los profetas, lo dice el Brit Hadashah, lo dicen los escritos apostólicos. E inmediatamente de ese encuentro nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a Jerusalén. Nos lleva a Jerusalén. Zacarías capítulo 14. Entonces, estos 3 primeros versículos de Mateo 24, amados hermanos, dice, miren las pistas. Yeshua salía del templo. Yeshua profetiza la destrucción del templo. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo será? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todo esto, estos 3 primeros versículos, amados hermanos, están conectados con el templo de Jerusalén, el monte del templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, de Jerusalén. Es decir, las profecías de los últimos tiempos están conectadas con la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén. Sin Jerusalén, sin Jerusalén, no hay profecía. Hasta el Ruach HaKodesh cayó sobre los 120 en el templo de Jerusalén. Estando sentado en el monte de los olivos. ¿Por qué en el monte de los olivos? Porque Zacarías 14 versículo 4 dice que Yahvé afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos.
Ahí dice, literalmente dice que Yahvé afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Quién es el que viene? Un ser humano común y corriente. Un rabino más. Un judío más. ¿Quién es el que va a poner sus pies en el monte de los olivos? De acuerdo a Zacarías 14:4. Es el mismo Yahvé Sebaot. Es el mismo Yahvé Sebaot. Yo estoy esperando a Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot viene. Yeshua HaMashiach viene. Estando él sentado en el monte de los olivos, y la panorámica, cuando una persona está en el monte de los olivos, la panorámica que tiene al frente es la ciudad de Jerusalén, de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sean prosperados los que buscan tu bien. Es decir, ese mensaje de Yeshua vuelve a Jerusalén no se debe apartar de nuestra boca, hermanos, porque ese es el mensaje de los últimos tiempos. Ese es el mensaje de los últimos tiempos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero lamentablemente en algunos círculos se ha invertido el mensaje. Ahora se incide más en la buscar primeramente todas las añadiduras, y el reino de los cielos se les olvidó, porque ya no se predica que Yeshua viene. Alábalo porque Yeshua vive. 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 Alábalo porque Yeshua viene. Yeshua viene. Yeshua viene. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora solo es: serás prosperado, serás bendecido, serás ensanchado, serás engrandecido, te sacarás la lotería. Santo de Israel. Y el mensaje que se predicaba hace más de 20 años, de 30 años, ya no se oye en los púlpitos. Y no es que Dios no prospere, Dios prospera. Dios bendice. Amén. Está aquí en su palabra. Amén. Pero la primera prosperidad es la del alma. Amén. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera. Esa es la primera prosperidad. Él bendice, Él prospera, Él ensancha, Él engrandece, todo Él lo hace. Pero ese no es el énfasis. Ese no es el énfasis de la palabra. ¿Cómo prospera tu alma? ¿Cómo prospera tu alma? ¿Cómo prospera tu alma? Aparte que el mensaje de tiempo final, el mensaje de los últimos tiempos es que Yeshua viene. ¿Cuántos creen que Yeshua viene, hermanos?
¿Cuántos creen que Yeshua viene? ¿Cuántos creen que Yeshua viene? Lea Mateo 24, todos los versículos después, todo lo que él describe. Habrán guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencias, terremotos, maremotos, señales en el sol, señales. Esta es una generación. La luna se pone roja en las solemnidades de Pesach, de Sukkot, de los tabernáculos, durante 2 años seguidos, celebrando Pesach y Sukkot. Qué gran mensaje que la luna se puso roja en las solemnidades del Eterno. Para muchos, la venida de Yeshua será como ladrón en la noche. Es decir, será sorpresa, porque no lo están esperando. No lo están esperando. Ni lo están anunciando, ni lo están predicando, etcétera. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Cuál fue la prioridad de los discípulos desde el 40º día hasta el día 50? Hasta el día de Shavuot, hasta el día de Pentecostés. Esperar la promesa del Padre. Esperar la promesa del Padre. Esperar. Oiga, note el énfasis. Y esta es una generación que la palabra esperar la borraron del diccionario, porque todo lo quieren express, todo lo quieren inmediato. Si Yeshua lo hubiera dicho en este tiempo, hubieran estado esos 120 ahí esperando. Esperen la promesa. Esperen la promesa. Estuvieron 10 días. 10 días es bastante. Ya pasó un día, ya pasó 2, ya pasó. Con la generación de ahorita, que todo lo queremos en un clic. Espérense, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. La pregunta es, ¿ya tienes la promesa del Padre? ¿Ya tienes el poder del Padre? Y para enfrentar estos últimos tiempos, tenemos que tener la promesa del Padre. Tenemos que tener el poder del Padre. Si los discípulos de hace 2000 años lo necesitaban, nosotros estamos súper necesitados del poder. ¿Por qué pasa una semana y no abres tu boca para hablar de alguien de Yeshua? ¿Por qué hay temor de hablar de Yeshua? Estás haciendo una gestión, hay tiempo muerto, de espera, qué sé yo, y el Eterno te pone a las personas ahí para que le hables y no le hablas de Yeshua. Estás haciendo una fila y no le decís a nadie, Yeshua te ama. Porque hay miedo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Es que ese es ortodoxo. Yo al ortodoxo no le... Ese conoce más la Torah. No le puedo hablar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Como testimonio y paréntesis, hace algunos años estuvimos yendo a Panamá a comprar mercadería. Bueno, el negocio de Panamá de hecho está dominado por judíos. Entrábamos a las tiendas y les hablábamos de Yeshua a los judíos, pero había ciertas ocasiones que yo no le hablaba de Yeshua al dueño de la tienda. Pero cuando yo ya estaba saliendo por el umbral de la tienda, el Ruach me decía: regresate, porque no le has hablado. Regresate, porque no le has hablado. El objetivo principal de esos viajes no era ir a comprar mercadería, hermanos, porque el tiempo transcurría más en hablar de Yeshua. En hablar de Yeshua. En hablar de Yeshua. ¿En qué se está yendo tu tiempo? Y este tiempo que es tan valioso, porque estamos en los últimos tiempos. Y cada día queda menos tiempo, hermanos. Cada día queda menos tiempo. ¿En qué se está yendo tu tiempo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? ¿Has experimentado el poder del Espíritu Santo? Hoy hay mucha gente en las redes haciendo videos y poniendo en duda el poder del Espíritu Santo. Poniendo en duda el mover del Espíritu Santo. Poniendo en duda las manifestaciones del Espíritu Santo, diciendo que las lenguas son satánicas, que las manifestaciones del Espíritu Santo son satánicas. El Espíritu Santo te toca, te puede estremecer, te puede hacer llorar, te puede hacer gritar, te puede hacer reír, y todas esas son manifestaciones que están allí en la palabra. ¿Cuál es el asombro? Si Sara se rió ante la presencia de Yeshua. Sara se rió, por eso se llamó Isaac, risa. La risa no es un mover, no es una manifestación del Espíritu Santo. Los papas, esos son los papas. Los que son más papistas que el Papa. El llorar no es un mover, una manifestación del Espíritu Santo. Y Hannah, cuando fue al templo para orar por su hijo Shmuel, y el sacerdote creyó que estaba ebria. Y los de Hechos capítulo 2, los que estaban ahí presenciando el mover del Ruach, no creyeron que estaban ebrios, los 120. El hablar en lenguas no es una manifestación del Espíritu Santo, dicen los que son más papistas que el Papa. Pero ahí está en Hechos capítulo 2 y en todo el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas. Y dijimos anteriormente, este avivamiento judío mesiánico
del tiempo final, nació dentro del mover pentecostal, dentro del mover del Ruach HaKodesh, dentro del mover del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es el don de discernimiento de espíritus, porque Satanás es un imitador. Satanás es un imitador. El Ruach nos puede tocar, pero nunca nos puede dañar ni nos puede lastimar. Pero sí nos puede tocar. Y está prometido que sería derramado su poder. Y ese poder lo vemos en la Torá, desde Bereshit, desde Génesis, capítulo 1, dice 1-2, capítulo 1, versículo 2, y el Espíritu de Dios, el Ruach, se movía sobre las aguas, como dijimos que el sábado pasado, danzaba, revoloteaba el Ruach HaKodesh. Sobre las aguas. Ese es el mismo poder. Que Abba prometió a los creyentes en Yeshua. Entonces, viene Shavuot, hermanos. Faltan pocos días para Shavuot. ¿Has experimentado ese poder? ¿Has experimentado la llenura del Ruach HaKodesh? ¿Has experimentado el bautismo? Del Ruach HaKodesh. Yeshua durante su ministerio terrenal fue lleno del Ruach HaKodesh. Aunque Él es Dios, Yeshua es Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad Yeshua es Dios, pero se hizo hombre, y en esa condición de hombre, Yeshua mismo necesitó ser lleno del Ruach HaKodesh. Lucas 4:1. Yeshua fue guiado por el Ruach HaKodesh. Lucas 4:14. Empoderado por el Ruach HaKodesh para realizar milagros. Mateo 12:28. Después que Yeshua ascendió al cielo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también equipó a los apóstoles para realizar milagros. Segunda de Corintios 2:12, Hechos 2:43, Hechos 3:1 al 7, Hechos 9:39 al 41. En estos últimos 118 años del mover del Ruach HaKodesh, del mover del Espíritu Santo, nunca antes ha venido tanta cantidad de personas a los pies de Yeshua a través del avivamiento, del mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como antes en la historia. Es decir, en el siglo XIX, XVIII habían creyentes de origen gentil, pero era una minoría. Pero cuando comenzó el mover del Ruach HaKodesh a principios del siglo XX, la cantidad de personas que se han convertido, que han venido a los pies de Yeshua a través del mover del Espíritu Santo, no se compara a ningún otro mover anterior.
Son tiempos de restauración, amados hermanos. Son tiempos de avivamiento. Son tiempos de visitación. Sí son tiempos turbulentos, son tiempos difíciles, pero son tiempos que vamos a ver maravillas que ninguna otra generación ha visto. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Baruch Hashem. Demos gracias al Abba Kadosh. Demos gracias a nuestro Abba, nuestro Melech, nuestro Rey, poderoso y maravilloso. Bendito seas, Yahvé, nuestro Dios, Rey poderoso, Rey majestuoso, Rey eterno. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Dios de la profecía. Tú eres el Ruach de la profecía. Tú eres el Ruach HaKodesh. Tú eres el Ruach, aleluya, de santidad. Tú eres el Espíritu Santo. Tú eres el Elohim, el Dios, que ha dejado plasmada la profecía en su palabra, en su santa palabra, en las Sagradas Escrituras. Y estamos estudiando, estamos viendo, Abba Kadosh, cómo detalle a detalle vienen cumpliéndose las palabras de Yeshua para esta última generación, para esta última generación, para esta última generación. Venimos hablándole a esta última generación, venimos hablándole al corazón de esta última generación, venimos hablándole al corazón, aleluya, de esta última generación, para que sea percibida, para que sea despertada, aleluya, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para que sea alertada en el nombre de Yeshua HaMashiach, aleluya, porque estamos en presencia de este gran despertar, porque estamos en presencia de este avivamiento, porque estamos en presencia de este mover del Ruach HaKodesh, porque estamos en presencia de este mover del Espíritu Santo, porque estamos en presencia de estos tiempos de restauración, porque estamos en presencia, aleluya, de estos tiempos de visitación, porque estamos en presencia, aleluya, oh Santo de Israel, de estos tiempos de avivamiento, Abba Kadosh. Te damos gracias, Padre amado, porque las naciones están siendo perseguidas. Te damos gracias, Abba Kadosh, porque las naciones están siendo alertadas. Te damos gracias, Abba Kadosh, porque las naciones están escuchando tu voz. Te damos gracias, Abba Kadosh, aleluya, porque las naciones están escuchando, aleluya, la proclama, el anuncio del Evangelio, el anuncio de las buenas noticias, aleluya, porque las naciones tienen que escuchar, porque las naciones tienen que abrir sus oídos, aleluya, porque las naciones tienen que abrir su corazón, porque las naciones tienen que ser transformadas, porque las naciones tienen que ser preparadas, aleluya, preparar el camino a Yahvé, 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 enderezar sus sendas, enderezar sus sendas, enderezar sus sendas. Tienen que ser enderezadas las sendas en el nombre de Yeshua. Tienen que ser enderezadas las sendas. Tienen que ser enderezadas las sendas en estos últimos tiempos. Tienen que ser enderezadas las sendas. Aleluya. Porque el Mesías viene. 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 Este es el mensaje evangelístico a las naciones. Este es el mensaje evangelístico a las naciones. Aleluya. Y me seréis testigos, dice Yeshua, en Jerusalén, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos siendo testigos de Yeshua. Estamos siendo testigos de Yeshua.
Estamos siendo testigos del cumplimiento de la palabra profética de Yeshua. Estamos siendo testigos del mensaje del evangelio de la palabra de Yeshua. Estamos siendo testigos, aleluya, del mover del Ruach HaKodesh, que está preparando a su pueblo, aleluya, para este gran acontecimiento, para este gran recibimiento. Nos estamos preparando para este gran recibimiento. Nos estamos preparando para encontrarnos con Yeshua. Nos estamos preparando para encontrarnos con el Mesías, con Yeshua HaMashiach, con Yeshua HaMashiach, con Yeshua HaMashiach, con Yeshua HaMashiach, aleluya. Gracias, Abacadosh. Gracias, Abacadosh, aleluya, por este tiempo. Gracias, Abacadosh, aleluya, por este momento. Gracias, Abacadosh, aleluya, porque tu palabra se cumple. Oh eterno Dios, oh eterno Dios, oh eterno Dios de Israel, aleluya. Oh eterno Dios de Israel, preparad el camino a Yahvé. Preparad el camino a Yahvé. Preparad el camino a Yahvé, aleluya. Preparad el camino a Yahvé, enderezad sus sendas. Preparad el camino a Yahvé, enderezad sus sendas. Preparad el camino a Yahvé, enderezad sus sendas. Aleluya, 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 aleluya. Que la visión profética, Abacadosh, no se acorte. Que la mirada al blanco no se acorte. Porque nuestros ojos tienen que estar puestos en Yeshua. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Yeshua. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Mesías, Yeshua. Gracias, Abacadosh. Gracias, Abacadosh. Gracias, Abacadosh, por tu palabra. El que tiene oídos, que oiga. Y el que tiene ojos, que vea. Y el que tiene corazón, que comprenda, que discierna la palabra que ha sido entregada en esta tarde. Una palabra de preparación. Una palabra determinante. Una palabra que nos confronta para cada día prepararnos para el regreso de Yeshua. Gracias, Abacadosh. Que las naciones le den la bienvenida a Yeshua. Que las naciones de la tierra sean restauradas para darle la bienvenida al Mesías Yeshua. Que las familias de la tierra sean restauradas para dar la bienvenida a Yeshua HaMashiach. Que los corazones sean restaurados por el Ruach HaKodesh. Porque el Ruach sigue moviéndose, así como se movió en Hechos 2, así como se movió en el libro de los Hechos, así como se movió en el principio de la creación. El Ruach HaKodesh sigue moviéndose. Sigue moviéndose. Sigue moviéndose, sigue restaurando, sigue sanando, sigue liberando, sigue transformando, aleluya. Sigue quebrando cadenas, aleluya. En el nombre de Yeshua, los ojos de los ciegos siguen siendo abiertos. Los cautivos, los oprimidos, siguen siendo liberados por el poder del Ruach HaKodesh. Por el poder del Ruach HaKodesh. Por el poder del Ruach HaKodesh. Por el poder del Ruach HaKodesh.
Este es el mensaje de poder. Este es el mensaje que vivifica. Este es el mensaje que santifica. Este es el mensaje que restaura. Este es el mensaje que las naciones necesitan. Este es el mensaje, aleluya, que el ser humano necesita en estos últimos tiempos. Que Yeshua sigue salvando. Que Yeshua sigue restaurando. Que Yeshua sigue liberando. Que Yeshua sigue sanando. Y que Yeshua viene pronto. Aleluya. Aleluya. Él viene pronto a esta tierra. Él viene pronto a esta tierra. Él viene pronto a esta tierra a establecer su reino. Desde Jerusalén, desde Jerusalén. Aleluya. Yeshua HaMashiach viene. Abrimos nuestros corazones, Abacadosh, a esa verdad. Abrimos nuestros corazones a esa gran verdad. Abrimos nuestro entendimiento a esa gran verdad. Abrimos nuestro espíritu a esa realidad, Abacadosh, de estos tiempos. En el nombre de Yeshua. En el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Que los oídos se sensibilicen, Abacadosh. Profetizamos que los oídos se sensibilicen, que los corazones se sensibilicen, que los corazones sean enseñables. Que donde caiga esta palabra, Abacadosh, que donde caiga esta semilla sea en buena tierra. No sea entre piedras, entre espinos, sino que sus corazones sean buena tierra, Abacadosh. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Abacadosh. Gracias, Abacadosh. Gracias, Abinu Sheba Shammai. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Nos despedimos de esta transmisión, los hermanos que nos acompañan en las redes sociales, deseándoles Shalom, Shalom y Shavuot. Buena semana en el nombre de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem.